Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aceite BMW Twin Power Turbo 5W30 LL01. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. BMW dispone de una gama de lubricantes que son los que utilizan en los concesionarios oficiales para el mantenimiento de sus vehículos. Como viene siendo muy habitual en este tipo de aceites denominados originales, aceites de la marca, es bastante complicado conseguir información sobre el mismo. Así que paso a detallar una pequeña información que he encontrado publicidad de la propia BMW y pasamos directamente al análisis de laboratorio. En esta hoja nos encontramos con información en la que nos indica que este aceite proviene del gas con un procedimiento Fischer, y en la parte baja he dejado subrayado que este aceite se hace en colaboración con el grupo Shell, así que todo indica que este aceite se trata de aceite base GTL. Viscosidad cinemática a 40 grados 71,1, viscosidad cinemática a 100 grados 11,95 e índice de viscosidad 165. En lo que respecta al TBN, la reserva alcalina mide la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite, ácidos que se genera en la quema del combustible, y da un valor 10,35, que es un valor muy elevado. En cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor 2,4. Es un valor promedio comparado con otros aceites full saps. Aquí suelo indicar siempre que es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre el TBN, lo que es la reserva alcalina, y el TAN, lo que es la acidez, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se forman en la quema del combustible, de entre ellos el más conocido, el ácido sulfúrico, pues la reserva alcalina se va a ir reduciendo y la acidez va a ir aumentando. Llegará un momento en donde la reserva alcalina se reduzca tanto que se acerque muy peligrosamente a la acidez, al índice de acidez, y ese sería indicador para realizar el cambio de aceite. En cuanto a la concentración de cenizas, en este análisis no se ha medido, pero es de esperar que sea superior a 0,8, que es el límite máximo que se establecen para los aceites mid-saps, y esté por debajo de 1,5, que es el valor máximo que se establece para los aceites full saps, como es el caso. En cuanto al punto de congelación, 62 grados bajo cero, estamos delante de uno de los aceites con el punto de congelación más bajo que hemos visto de entre todos los aceites que llevamos analizados aquí en el canal. Estamos prácticamente a nivel de récord, y en cuanto al punto de inflamación da un valor 236 grados. En lo que respecta a la viscosidad, 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden todos los 5W, no se ha medido. Porcentaje de evaporación NOAC 6,3, y es un valor realmente bajo. Recordar, este es un parámetro que es interesante que sea cuanto más bajo mejor. Yo siempre suelo indicar que a partir de que está por debajo de 8 empieza a ser un buen valor, 6,3 es un muy buen valor. Y con respecto al azufre da un valor 0,231, que también es un valor bajo, eso es una buena señal. Este tipo de aceites como tal, denominado full saps, tiene un límite máximo de concentración de azufre comprendido en 0,5 y 0,6. Aquí está dando incluso por debajo de 0,3, que es el límite máximo que tienen, por ejemplo, los aceites denominados mid-saps, como son los ACAC3. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. Lleva 58, es una concentración bastante reducida. Hay que tener en cuenta que este aditivo hay fabricantes que sí que lo utilizan, otros fabricantes que no, fabricantes que utilizan, como es el caso, concentraciones muy pequeñas, otros fabricantes que ponen concentraciones superiores en torno a 100, 200, 300, 800 o incluso 1000. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. 936, 1090 son valores relativamente elevados. Boro es un aditivo que hace función de dispersante, lleva 71, es un valor promedio. Magnesio hace función de detergente neutralizante, lleva 18, esta sí es una concentración bastante homeopática. Y en cuanto al calcio, que también es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva 2619, que es un valor promedio dentro de los aceites full saps. Como norma general, este tipo de aceites que cumplen la norma CA3B4 suelen tener una concentración de calcio comprendido entre los 2500 y los 3000, 3200 aproximadamente.
En cuanto al wolframio, que es un aditivo que también se conoce con el nombre de tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. En este caso no se ha medido, pero en principio estoy bastante convencido que este aceite no lleva. Y en cuanto al titanio, que también es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante e inhibidor de la corrosión, en este caso se ha medido pero no se ha utilizado. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja F-TIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante principalmente para la elaboración de la base. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta es una cresta muy pequeña en este caso, que se forma en torno a 1750. Esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, en este caso es una cresta muy pequeña. Este aceite no tiene éster como tal en la formulación de la base, es posible que el fabricante alguno de los aditivos que ha utilizado estos sí que vayan diluido en éster, de ahí ese pequeño pico. Y la siguiente cresta también muy importante, la que se forma en torno a 722, está alineada con 1, señal que la base predominante utilizada en este aceite es aceite base grupo 3. Si tenemos en cuenta la información que aporta la propia BMW, en la que indica que este aceite se obtiene a través de un procedimiento del gas natural en colaboración con el grupo Shell, que es pionera en este procedimiento, también tenemos como referencia el punto de congelación tan bajo de 62 grados bajo cero, así como también una concentración de azufre de menos de 0,3, que suelen ser propiedades típicas de las bases GTL. Todo apunta a que este aceite está basado en aceite base GTL, gas to liquid, perteneciente a las bases grupo 3 Plus. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. A destacar la base utilizada, base GTL, perteneciente a las bases grupo 3 Plus. Como indicado, estas bases se obtienen a través de un proceso en el que se logra licuar el gas natural y de esta forma se obtienen bases muy puras, muy estables y muy limpias. En cuanto al paquete de aditivos, es un buen paquete de aditivos, bastante completo, lleva, como a mí me gusta, un poco de todo, no se excede así mucho en ningún parámetro concreto, pero en general me parece un paquete de aditivos bastante moderno y bastante completo. Y en lo que respecta a las propiedades físicas, a destacar el punto de congelación de 62 grados bajo cero, de las mejores puntuaciones que hemos visto hasta ahora aquí en el canal. También tiene una reserva alcalina muy elevada, 10,35, y también me ha gustado mucho su bajo porcentaje de evaporación, en este caso de tan solo 6,3. En general me parece un buen aceite, tiene bastante buena base, tiene bastante buen paquete de aditivos y tiene buenas propiedades físicas. En cuanto al precio, he estado mirando en distintas tiendas online, indicar que solo se comercializa en garrafas de 1 litro, esto encarece el precio notablemente. Si este aceite se comercializase, por ejemplo, en envases de 5 litros, su precio sería bastante más económico, y los envases de 1 litro se encuentran en torno a unos 10-11 euros aproximadamente. Y si tenemos en cuenta que un coche como norma general lleva unos 5 litros te van a salir en torno a unos 50-55 euros, ahí lo veo un poquito caro. Si bien, como he indicado antes, es un buen aceite, tiene bastante buena base, bastante buen paquete de aditivos, buenas propiedades físicas, el tema de que vaya en envase de 1 litro hace que se encarezca un poco, pero es que está un poco en tierra de nadie, porque por esos mismos 50-55 euros, no en 5W30 pero sí en 0W30 full saps, podemos encontrar aceites ya con en torno a un 50% de PAO, que es ya un aceite de más calidad, más categoría, y por poco más, en torno a unos 10, 12, 15 euros más, en 5W30 podemos encontrar ya aceites también full saps con en torno a un 50, 60, 70% de PAO y un 5, un 10 y casi un 15% de éster. Así que, como ya os digo, este aceite, desde mi punto de vista, por un lado está un poco en tierra de nadie porque no tiene un homólogo directo. Este aceite, siendo los 5 litros, lo ideal sería, desde mi punto de vista, que puede ser más o menos acertada, pues yo miraría que estuviese en torno a unos 40 euros aproximadamente, hasta unos 45 euros. Pero ya por encima de eso considero que hay mejores alternativas. A modo resumen, os podéis quedar con que es un buen aceite, no es un aceite excepcional y quizás está un poco pasado de precio.
Y bien, hasta aquí el final del vídeo. Recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, abajo en la descripción te dejo un link. Ya somos casi 2000 usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo del motor, no solo aceites, sino trucos de mecánica, filtros, amortiguadores, frenos, etc. Te pido por favor que abajo dejes tu comentario y le des un buen like, ya que parece ser que ahora el algoritmo de YouTube valora muy mucho la interacción de los usuarios con los creadores de contenido. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.